Estamos predicando en estos últimos domingos, retomando una serie que comenzamos el año pasado. Pero el año pasado hicimos apenas, a lo mejor 3 o 4 domingos. Pero yo considero que es una de las series más importantes que el Señor nos ha puesto a predicar aquí, que se titula ¿Cómo oír la voz de Dios? ¿Cómo oír la voz de Dios? ¿Cuántos creen que es importante oír la voz de Dios? Tenemos relación con Dios, conocemos a Dios, caminamos con Dios, pero si no lo podemos escuchar todo el tiempo, la mayoría de las circunstancias que nosotros enfrentamos, críticas en nuestra vida, una gran parte, por no decir la mayoría para mí, es porque no hemos oído la voz de Dios. Porque Dios no desea que tú pases ninguna crisis. Ese no es el deseo de Dios. Aunque yo sé que hay iglesias que lo predican, que Dios te pone las pruebas para desarrollar paciencia y un montón de teologías que no están correctas. Ese no es el deseo de Dios. Porque todas las crisis que tú y yo podíamos enfrentar las cargó Jesús en la cruz del Calvario. Aleluya. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Ese es nuestro Salvador. Las crisis que nosotros sí debemos abrazar y enfrentar son crisis de morir al yo. Crisis emocionales que nosotros tengamos que aprender a soltar nuestras costumbres para tomarlas de Él. Esa es la muerte de la que habla la Biblia. Esas son las crisis, las pruebas de las que habla la Biblia. Son crisis emocionales, son crisis del alma. Porque cuando tú y yo nacimos de nuevo, nuestro espíritu nació y fue recreado de forma perfecta. La Biblia dice que somos similares a Cristo, iguales a Cristo. Nuestro espíritu nació de nuevo y tu espíritu y el mío están perfeccionados ya. Nosotros no vamos a ser más perfectos en nuestro espíritu cuando vayamos al cielo. Ya tu espíritu nació de nuevo, fue sellado por el Espíritu Santo y el pecado no puede tocar tu espíritu. Pero el alma, diga el alma, la mente, las emociones, los pensamientos necesita ser transformado. Y por eso es que estamos aquí nosotros. Para que nuestra alma se alinee a la obra que ya hizo Dios en nuestro espíritu. Entonces ese proceso puede ser doloroso. Ese proceso sí crea una catarsis, muchas veces, crea unas crisis. Pero si lo abrazamos y confiamos en Dios, ¿cuántos confían en Dios? Si confiamos en que Dios sabe lo que es mejor, aceptamos esos cambios, aceptamos esas crisis emocionales. Pero no es verdad que Dios te manda problemas, accidentes, enfermedades. Sería un Dios bipolar. Porque ¿para qué me va? Entonces se la llevó las enfermedades en la cruz. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que por la herida de Cristo fuimos nosotros curados? Entonces, si fuimos curados por la herida de Cristo, ¿por qué me va a poner una enfermedad entonces? No entiendo. Estamos recibiendo esas condiciones porque en este mundo, la Biblia dice, tendremos aflicción, porque es un mundo imperfecto y por nuestras propias errores. ¿Por qué yo no pude cantar hoy? ¿Porque Dios me puso esta prueba? No, porque fui necio. Canté demasiado, sí. La culpa es mía. Posiblemente el Señor me habló, me dijo, cállese, no cantes aquí. ¿Qué me vas a decir? Ah, y lo que comí. Sí, comí mal también. No, Norma me cocina bien, ella está aclarando, tú sabes, para que no quede mal. Norma es buena cocinera. Ella me cocina comida rica, pero cuando como cosas que no debo comer, me crea alergias. Y eso combinado con la voz cansada me produce ese problema. No fue que Dios me puso esto encima. Entonces yo aprendo para la próxima. ¿Sí? Así que no hay nada, absolutamente, ningún reto que tú y yo podamos estar enfrentando para lo que Dios no tenga una respuesta. ¿Cuántos enfrentan retos en el día de hoy? Todos estamos enfrentando retos. Y ¿sabes qué? Ya Dios tiene una respuesta. Porque la Biblia dice que con cada tentación, con cada crisis que viene a tu vida, Dios provee la salida para que puedas soportar. La pregunta es, ¿podemos oír la voz de Dios para escuchar cuál es esa salida? Todo tiene una salida. Dígalo conmigo, todo tiene una salida. Pero tenemos que poder escuchar la voz de Dios. Por eso Juan 10:27, el Señor nos dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. ¿Cuántos son ovejas del Señor? Pues esa es la promesa de Dios. De parte de Dios, Él ha prometido que tú vas a escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dígalo conmigo, yo escucho la voz de Dios. Usted acostúmbrese a hablar de esa manera, porque está estableciendo en usted mismo y en el mundo espiritual, yo escucho la voz de Dios, yo escucho la voz de Dios. ¿Y sabe qué va a pasar? Si usted no la está escuchando por alguna razón, Dios le va a decir lo que tiene que hacer para que la escuche.
porque estás demasiado tiempo en las redes o estás demasiado tiempo haciendo otras cosas, pues Dios te va a decir, tú estás declarando esto, pero yo te voy a decir qué es lo que vas a hacer para que la escuches, para que eso se manifieste. Vas a pasar más tiempo conmigo, vas a pasar más tiempo en la palabra, pero tú escuchas mi voz, porque es de parte de Dios. Él estableció eso así ya. Hay una parte de Dios y una parte de nosotros. Y Dios está diciendo, de mi parte ya yo creé el camino, los vehículos, ya el velo se rompió. Aleluya. Cuando el Señor murió en el templo, el velo se rasgó y hay acceso directo a la voz de Dios en el Padre. Así que es importante saber lo que estamos escuchando de parte de Dios y seguirlo. Ya dijimos en varios mensajes, puede ir a buscarlos en YouTube o en Facebook, que la forma más elemental en la que Dios le habla a todo ser humano, diga a todo ser humano, no a los cristianos nada más, a todo ser humano, porque si no sería injusto, la forma más elemental es la verdad de Dios grabada en la conciencia. Diga, la conciencia. Todo ser humano tiene una conciencia marcada con la verdad de Dios al nacer. El problema es que a través del crecimiento, esa conciencia se va contaminando, se va poniendo tóxica si no se guía en la manera correcta. Así que esa fue esa es la manera básica. Y vimos en esos mensajes que por esa razón, el día del juicio final, nadie va a tener excusa de que no escuchó de Dios. No, Dios va a decir, no, es que yo te lo puse en la conciencia. La creación habla de mí. Cuando tú ves la creación, estos días yo puse un postulado que tenía una mano de esta robótica, de las que están haciendo ahora. Y entonces el meme decía, ellos dicen que es inteligencia artificial. Y tú ves entonces un diseño al lado de una mano humana, con todo lo que ocurre en esa mano, todas las conexiones de los nervios y de los músculos. Y la gente dice que esto fue una coincidencia, una amiba en el agua, una explosión. Usted no entiende que eso es ridículo. Cuando tú conoces la ciencia, dice, es que el que es ateo es porque le da la gana, porque quiere ser ateo. Entonces, esa es una de las pocas cosas, de las cosas que Dios ha hecho para hablarle al hombre de que Él existe, la creación. Hoy vamos a hablar entonces del segundo nivel básico en la manera en que Dios le habla al hombre. Y es por su espíritu a través de los hombres. Dios habla a través de los hombres. Dígalo conmigo, Dios habla a través de los hombres. Vamos a ver por qué ocurrió esto. Cómo Dios comenzó a desarrollar esta forma de comunicarse con el hombre. Usted ve, Dios te ama tanto y me ama tanto a mí, que Él ha buscado siempre la manera que Él puede, todas las maneras que Él pueda para lograr que tú lo escuches y que yo lo escuche. Porque Él sabe que dependemos de eso. Y cuando tú ves la Biblia, tú te vas a dar cuenta de todas las formas en que Dios estuvo luchando con el pueblo para buscar que lo escucharan y que lo obedecieran, ¿verdad? Porque a veces lo escuchaban y no lo obedecían. Pero después de la conciencia, la segunda manera más básica que Dios le habla al hombre es a través de otro hombre o de otra mujer. De otra mujer también, para que no ¿verdad? Aquí las mujeres sabemos que tienen el ministerio de parte de Dios. Éxodo, capítulo 20, verso 1 al 3 y 28 al 21. Dice, luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Aquí estamos empezando a leer el pasaje, no lo puse completo, donde Dios le da al pueblo los 10 mandamientos. Donde Moisés sube al monte, recibe de parte de Dios los 10 mandamientos y se los trae al pueblo. Entonces dice el primer mandamiento, yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. Ese es el primer mandamiento. Pero entonces cuando termina de decir los 10 mandamientos, mira cómo dice el verso 18. Cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno de carnero y vieron los destellos de relámpagos y el humo que salía del monte, se mantuvieron a la distancia temblando de miedo. Dios comenzó a manifestarse. Una vez Moisés bajó y comenzó a manifestarse con truenos, con relámpagos, y ellos comenzaron a tener miedo. Entonces le dijeron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos. Pero
pero que no nos hable Dios directamente, porque moriremos. Eso era una mentira. Pero ellos tuvieron miedo y no quisieron entender el proceso de poder hablar con Dios directamente. El deseo de Dios desde el principio era hablarnos a todos nosotros directamente. El deseo que Dios contigo es que te hable directamente. No que esperes al domingo a que yo traiga un mensaje aquí. Ya empezó el pastor. Dios quiere hablarte a ti. Es más, Dios te está hablando a ti. Pero a veces no queremos pasar el trabajo. Es mejor que el pastor hable con Dios y me diga lo que él dijo. No es lo mejor. Dios lo hace porque te ama y va a ser bueno, no es malo. Eso es bueno. Por eso estás aquí. Dios te está hablando. Pero no es lo mejor. Lo mejor es que tengas esto y lo otro. Diga conmigo, esto y lo otro. Porque Dios quiere tener tiempo a solas contigo. Porque por más que Dios te hable aquí, hay situaciones tan personales, tan íntimas tuyas, que solamente Él las puede hablar de forma individual contigo. Y eso fue lo que le pasó al pueblo. Dios quería, hay otros versículos donde Él decía, yo quería hablarlos con todos ellos y no quisieron. Tuve que seguir hablando con Moisés para que Moisés le hablara a ellos. Pero Moisés, fíjate, cuando Moisés trata de corregirlos y le dice, no tengan miedo, le respondió Moisés, porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba. Dios le dijo, no tengan miedo de los relámpagos y los truenos. Le estaba dando a ellos la razón. La razón no era que los iba a matar, pero sí que quería poner en ellos el temor de Dios. El temor es el respeto a Dios. Algo que se ha perdido grandemente en esta sociedad. Respeto. Yo he escuchado historias de gente que vivía en los años 30, en los 40, en los 50. Dice, mira, por lo menos en esos años, aún el que no conocía a Dios, el que no era cristiano, tenía respeto a Dios. Y se encontraba delante de un cristiano y no hablaba sucio. Y no hacía cosas que no debía hacer. Había una reverencia a Dios, aún del que no le servía a Dios. Y Moisés le dijo, Él ha hecho esto para ponerlos a prueba y para que su temor hacia Él les impida pecar. Cuando la gente pierde el temor de Dios, te echamos la bicicleta, decimos en Puerto Rico. Hago lo que me da la gana, tengo sexo sin casarme, me meto droga, me voy a beber. No hay temor de Dios, no hay respeto a Dios, no es miedo, es respeto. Es que tú te des cuenta lo tan grande que es Dios que tú no quieras vivir sin Él. Ese es el temor. Yo lo dije aquí en un mensaje, ¿se acuerdan? Que yo dije, no hay que tenerle temor a Dios, aunque sí. Aunque yo tengo terror de vivir sin Dios. Yo temo de estar sin Dios. Por eso yo hago todo lo que puedo hacer para vivir amarradito a Él, para agradarle en todo. Aunque Él me ama como quiera, yo lo sé. De parte de Dios Él me va a seguir amando. Pero de parte de mí, mi conexión de aquí para allá se va a dañar. Y yo no quiero eso. Y eso es lo que pasó con este pueblo. Y el Moisés le dijo, es para que su temor hacia Él les impida pecar. Así que el pueblo se mantuvo a distancia. Como quiera, ellos no hicieron caso. Pero Moisés se acercó a la nube oscura donde estaba Dios. Esto es uno de los ejemplos que te muestra a ti por qué entonces Dios comienza a decir, bueno, está bien. Si no puedo hablarle directamente al hombre y a la mujer, pues voy a tener que hablarle a través de otro hombre y otra mujer. ¿Cómo entonces nos habla Dios a través de los hombres? A través del don de profecía y el oficio de profeta. Diga, don de profecía y oficio de profeta. Y este es el pie forzado para ustedes, así que mira a ver qué van a hacer, porque ustedes van a tener un mensaje de esto pronto. Les estoy dando la introducción. Norma y Rebeca llevan años estudiando los protocolos de la profecía, cómo se trabaja con lo que es el don y el oficio. Son dos cosas diferentes. Y vamos a verlo brevemente. Pero entonces Dios nos habla entonces su rema, diga rema. Rema es la palabra para el momento, la palabra viva, la palabra que aplica a tu circunstancia. ¿Cuánto les gusta cuando tienen un rema de parte de Dios? El logos es la palabra escrita, eso no vamos a hablar hoy, pero vamos a explicarla después. La palabra escrita de tapa a tapa de la Biblia, ese es el logos de Dios. Pero
todo ese logos no te aplica a ti directamente a tu circunstancia todo el tiempo. ¿Qué hace Dios? Toma esa palabra, logos, y la hace rema, la aplica, te la comunica en el momento que tú necesitas. Y eso es lo que le llama la Biblia el rema, que es la palabra viva de parte de Dios. Y lo hace a través del don de profecía y el oficio de profeta. 1 Corintios 14. Pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Cuando yo hablo lenguas aquí, o no habla lengua, usted no me entiende, pero Dios me entiende. Y yo me edifico. Y muchas veces cuando estoy fluyendo en el don de profecía, está posiblemente Dios hablando directamente y yo lo que tengo que pedir la interpretación, lo vamos a ver ahora. Pero la mente no entiende las lenguas, por eso es que las rechazan en muchas iglesias. Dicen que esta gente está loca. No, yo no estoy loco. Yo, gracias, gloria a Dios por el don de lengua, que lo tengo desde el 92. Desde el 1992 yo estoy hablando lengua. Y yo no estaría aquí de la manera que estoy si no fuera porque he recibido grandes fortalezas, grandes rompimientos a través de murallas, grandes sabidurías y iluminación mientras oro en lenguas. Gran parte de mi tiempo con Dios es orando en lengua. Aquí hablamos español. Es en silencio y orando en lengua. Pero aquí está hablando del don de profecía. Entonces Pablo sigue diciendo, hablará por el poder del Espíritu. La gente no podrá entenderle, pero hablará por el poder del Espíritu. Pero todo será un misterio. En cambio, el que profetiza, y ahí se refiere al don de profecía, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. ¿Quién es el que profetiza? ¿Cuál es el don de profecía? El que habla de parte de Dios en el lenguaje que tú entiendes. Muchas veces lo hace hablando en lenguas primero y viene la interpretación. Entonces la interpretación te lo comunica en español, en inglés, en el idioma que tú quieras. Y ese tipo de don, que es el que está hablando Pablo aquí no está hablando del oficio, está hablando del don, fortalece, anima y consuela. ¿Cuántos necesitan fortaleza, ánimo y consolación? Todos nosotros. Por eso es que esto es un don tan rico, tan deseado. Vamos a ver cómo Pablo lo habla. Y está amarrado al don de lengua. Por eso, ¿verdad? Con mucho amor y respeto, pero por eso muchas iglesias que no creen en esto tienen tantos problemas. Porque se están perdiendo una herramienta. Son mis hermanos, van al cielo, son hermanos en la fe, pero están perdiéndose de una herramienta que Dios nos dio para fortaleza, para ánimo y para consolación. Y hoy más que nunca a todos nos hace falta eso. Entonces Pablo, cuando está hablando de esto, sigue diciendo, la persona que habla en lengua se fortalece a sí misma. Ahí está. Por eso yo oro en lengua. Yo me fortalezco a mí mismo cuando oro en lengua. Pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. ¿Cuántas veces Dios ha usado a muchos hermanos aquí, pero específicamente a Normi, a Rebeca, a mí también en momentos dados, con una palabra profética? Dios está hablando. Y yo fíjate, yo no tengo ese oficio que yo sepa en este momento. A lo mejor Dios me muestra en un momento dado que sí. Pero no me siento que tengo ese oficio, pero sí tengo el don de profecía. Y lo he visto fluir más en los años recientes. Y no lo he buscado, no estoy pendiente, pero en momentos dados que está Dios moviéndose, siento bien fuerte la impresión de Dios, de que Dios me dice, dile que yo estoy diciendo esto. Y yo he sido una persona bien introvertida, por muchos años fui, antes de conocer al Señor, bien insegura, y créeme que para yo poder romper eso y ser obediente me cuesta trabajo, porque no quiero nunca sentirme que me creo más de lo que soy, porque no lo soy, pero tengo que ser obediente también. Y entonces Pablo sigue diciendo, el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. El oficio de profeta, además de hacer estas cosas, también reprende. Hay una gran diferencia ahí, redarguye. El profeta tiene una función un poquito más fuerte, el que tiene el oficio, pero no vamos a hablar de eso hoy. Verso 5, yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, pero más aún me gustaría que todos pudieran profetizar.
Ahí es que tú ves que se habla del don, porque no todos no tienen el oficio de profeta, pero sí todos podemos profetizar. Usted puede profetizar. Si usted se mete con Dios, una de las mejores profecías que usted puede hacer es a usted mismo, profetícete, haga su profecía para usted mismo. El Señor está conmigo, yo voy a vencer esta circunstancia en el nombre de Jesús. Eso es profetizar. Usted está prediciendo, estableciendo el futuro, ahora. Y eso es un regalo que Dios le dio. Pero no solamente de forma personal, sino Pablo aquí dice, me gustaría que lo hicieran en la iglesia. Hay un orden. Y estamos caminando bien despacito en esto, porque por eso estamos trabajando los martes. Este martes ustedes van a estar, ¿verdad? No se pierda el programa del martes, que van a estar Norma y Rebeca. Pónganse de pie a las 5 de mayo, ustedes se ven. Hoy es 5 de mayo y Rebeca tiene ascendencia mexicana. ¿Cuánto creen que se ven bien estas dos mexicanas? Se me olvidó ese detalle. Feliz 5 de mayo, Rebeca. Ella le puso flores a todo el mundo por allá. Las nenas tenían flores también, ¿verdad? Entonces Pablo dice, yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, pero más aún me gustaría que todos pudieran profetizar. Pues la profecía es superior que hablar en lenguas en la iglesia. Diga, en la iglesia. Todo tiene su lugar. Y Pablo está hablando aquí de la iglesia. El caso de Corintios es un caso profundo, ¿verdad? Y podríamos estar varios mensajes hablando. Aquí había una situación donde él está haciendo esta salvedad, pero realmente después lo regaña. Porque el problema que estaba viendo en Corintios es que la gente llegaba a un servicio como este y lo único que hacían era hablar lengua a todo el mundo. Y ese no es el orden de Dios tampoco. Entonces la gente no ha buscado ese contexto. Eso es lo que estaba ocurriendo. Ellos eran tan espirituales y tenían tantos dones que lo que hacían era utilizar los dones para lucirse. Eso es lo que pasaba en Corintios. Mira cómo yo puedo hacer esto, mira cómo yo puedo profetizar, mira cómo yo puedo. Y entonces llegaban un converso a la iglesia y decía, esta gente están todos locos. Aquí yo no entiendo lo que está pasando. Está todo el mundo, y todo el mundo hablando de lengua. Todo el tiempo. Eso es lo que estaba ocurriendo. Entonces Pablo, con mucho cuidado, como sabiduría de Dios que tenía el hombre, él dice, yo voy a corregirlos, pero tengo que establecer que yo no estoy en contra de las lenguas. Por eso en uno de los capítulos dice, no le prohíban a la gente hablar en lengua. Lo dice Pablo. O sea, Pablo estaba en una situación muy difícil. Tenía que corregirlos, pero no podía aplastar lo que es el don de las lenguas, aplastar el don de la profecía. Ese no era el deseo de él. Y eso es lo que le está diciendo. La profecía es superior que hablar en lengua en la iglesia. Diga, en la iglesia. A menos que alguien interprete lo que se dice. Para que toda la iglesia se fortalezca. Tiene su lugar, pero en la iglesia es limitado. Yo hablo mucho más en lengua cuando estoy encerrado en mi cuarto que lo que hablo aquí. Porque aquí no es lugar para hablar lengua. Sin embargo, a veces las hablo a propósito para romper los cuadritos que algunos tienen de que en la iglesia no se puede hablar lengua, porque sí se puede hablar lengua, o que las lenguas no son de Dios. Y yo lo hago a propósito para que usted entienda que nosotros creemos en ese don y que usted, si no lo tiene, debería desearlo. Debe desearlo con todo el corazón. Señor, dame la manifestación de ese bautismo del Espíritu Santo. Lo necesito. Créeme que lo necesitas. Yo lo necesité. Y como les dije ahorita, no yo hubiera llegado donde llegué si no fuera por ese don. Y por eso es que yo las hablo aquí, cada cierto momento, para que usted se acostumbre. Que eso no es algo anormal. Anormal es lo que hacen en el mundo. Pero en la iglesia eso debe ser normal, que todo el mundo hable lengua. Porque es un regalo de Dios. Es una herramienta. Pero Pablo seguía hablándole a ellos y le dice, entonces, a menos que alguien interprete lo que se dice para que toda la iglesia se fortalezca. ¿Por qué entonces Dios habla a través de los hombres? ¿Cuáles son los escenarios en que Dios le habla al hombre a través de otro hombre? Dios nos habla en profecía en tres escenarios principales. En su amor, Dios nos habla en el escenario 1 a un hombre carnal que no lo conoce, pero que lo está buscando. Por eso este don es tan importante, que Dios hable a través de los hombres, porque el amor de Dios es tan grande, aún para aquel que no lo conoce, que muchas veces
Hay personas que han entrado a la iglesia, no conocen a Dios y Dios les da una palabra a través del don de profecía. Y a lo mejor alguien dice, adiós, pero yo me entregué al Señor hace 10 años, a mí no me habla, y mira, este borrachito llegó de la calle y Dios le habló. Pues mire, hay cosas que no entendemos del todo, pero Dios hace eso. Escuché una anécdota de un pastor que enseña sobre esto, diciendo de este tipo de manifestación, cómo en un momento dado él estaba en la iglesia y estaban todos fluyendo en adoración, y entró una pareja y se dieron cuenta que era una pareja que no conocía al Señor. Y él dice que enseguida él le dijo, Señor, dame palabra para esta gente. Y se le paró al frente y le dijo, el Señor me muestra, empezó a hablarle lengua, el Señor me muestra que ustedes dos anoche se iban a quitar la vida, los dos juntos. Y esta mañana su esposa le dijo, vamos a darle una última oportunidad a Dios, a ver si de verdad existe, vamos a esa iglesia que está allá abajo. Dice que en el momento que le dio esa palabra, cayeron enmoronados llorando en el piso. Y no conocían a Dios, pero lo conocieron allí. Esa es la riqueza, porque esa persona es carnal, no puede oír a Dios. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque se ha de discernir espiritualmente, dice la Biblia. Y el hombre que no conoce a Dios es carnal, pero aún así Dios lo ama. Entonces busca otros hombres espirituales para que le den palabra de Dios. Así que el primer escenario es al hombre carnal que no lo conoce, pero lo está buscando. Ese detalle es importante porque hay gente que no lo conoce y no le importa. Pero hay gente que no lo conoce, pero en su corazón están buscando a Dios. Por eso es que hay tantos testimonios y cada vez escuchamos más testimonios, especialmente en estos últimos tiempos, de personas de las comunidades árabes y musulmanes que han tenido apariciones de Dios. Jesús se les ha aparecido de noche. Y ellos conocen quién es Jesús porque en el Corán se menciona a Jesús. Y ellos creen en el nacimiento virginal de Jesús también. O sea que saben quién es Él, pero no saben que es el Hijo de Dios. Y aún esos hombres, hay testimonios. Hubo uno, ¿verdad?, que escuchamos que se le apareció el Señor y empezó a dictarle el libro de Juan. Y el tipo nunca había oído una Biblia. Y llegó un misionero en un momento dado y el musulmán le dijo, no, es que a mí se me apareció un hombre vestido de blanco y se me estuvo apareciendo por semanas y semanas. Empezó a dictarme y yo empecé a escribir, mira, esto fue lo que me dio. Y era el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Allá en el Medio Oriente. Dios ama al que no lo conoce, pero lo está buscando. Y mucha de esta gente tienen más pasión que muchos de nosotros que lo conocemos. Y tienen más deseo de conocer, intimar con Dios, sin conocerlo. Y por eso Dios se les revela. El escenario 2, a un hombre que lo conoce, pero no ha hecho su parte para oír directamente de Dios. Y ahí nos metemos todos nosotros, yo también. Nosotros conocemos a Dios, pero no siempre hacemos lo que tenemos que hacer para escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿O yo nada más? Pues yo nada más, usted ore por mí entonces. Pero todo nos pasa. Nos enredamos en los negocios de la vida por X, Y, Z y no hacemos lo que tenemos que hacer para escuchar lo que Dios nos está diciendo. Y muchas veces Dios en su amor y su misericordia utiliza a otros hombres para decirle, esto es lo que está pasando contigo, esto es lo que tienes que hacer. Tú lo sabes. Y nos habla a nosotros también directamente de lo que Dios quiere hacer. Y el escenario número 3, donde Dios habla a través de un hombre, es cuando nos habla a un hombre o a una mujer que ya ha oído lo que Dios ha dicho, pero ha enfrentado oposición o dudas y necesita motivación. ¿Cuántos han estado ahí? ¿Cuántos han necesitado motivación? Usted sabe lo que Dios le ha dicho. Usted sabe que sus hijos son de Dios y que Dios se va a encargar de ellos. Pero en momentos dados viene la duda, ¿verdad? Viene el peligro, viene el miedo. Y entonces Dios viene y te da una palabra. Y dice, tranquilo, que yo estoy bregando con ellos. ¿Ah? ¿Cuál fue la visión que le dio? ¿Te acuerdas bien? Dímela, por favor. Una predicadora que una de sus hijos, perdón. Una predicadora que uno de sus hijos estaba apartado. Dios le dio una visión y ella orando, Dios le dio una visión como le recordó. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado de la Wonder Woman o la Mujer Maravilla y que tiene el lazo de la verdad, el lazo que... Y le decía, mira, yo tengo un lazo para ellos y ellos están envueltos en ese lazo.
Lo que pasa es que yo les doy cuerda. Yo los dejo que sigan. Pero no te apures porque no van a llegar a perderse. En algún momento. Y entonces eso me acordó lo que decía la palabra, que con cuerdas de amor me has rodeado. Así que Dios a cada uno de nosotros nos rodea con cuerdas de amor, y aún en momentos dados que quizás queremos como que alejarnos un poquito, Él con su amor y a través de lo que Eric está hablando nos habla, nos da palabras para que volvamos nuevamente al camino. Denle un aplauso al Señor por eso, porque Dios es maravilloso. En el caso de ella le dio una visión, pero muchas veces usa a hombres. Por eso los servicios, nosotros tuvimos un servicio del aniversario. ¿Cuántos vinieron al aniversario de Brilla el año pasado? Tremendo, ¿verdad? Trajimos una pareja de profetas. Ellos sí tienen el oficio de profetas. Y fueron unos servicios gloriosos. Y nos habló a Raimundo, todo el mundo aquí. Y muchos de nosotros nos dio unas palabras que nos afirmó. A nosotros sobre todo, ¿verdad? Nos trajo una palabra que confirmaba ciertas cosas que ya Dios nos había hablado, pero que quizás por las luchas, por la posición, por las crisis, las situaciones, uno se siente inseguro. ¿Esto ocurrirá o no ocurrirá? Yo sé que Dios me dijo esto, pero ya a lo mejor ya es tarde. A lo mejor ya yo me perdí este barco, se me fue la guagua. Y Dios usa hombres para decir, no, tranquilo, tranquila. Estoy trabajando en esto. Yo te lo dije y se va a dar. Yo te lo dije y se va a dar. Así que a un hombre que ya ha oído lo que Dios ha dicho acerca de su voluntad, pero ha enfrentado oposición para afirmarlo. En ese primer escenario donde Dios habla a través de los hombres, vamos a ver esta escritura. Al hombre carnal. 1 Corintios 14, 22, 29. Así que como ven, el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. Mira qué claro lo dice ahí. Los que no son creyentes, los carnales. La profecía, sin embargo, es el beneficio, para el beneficio de los creyentes, no de los incrédulos. Lo que está diciendo aquí es que la voz de Dios en las lenguas es señal a los incrédulos del mover sobrenatural de Dios. Cuando un incrédulo oye ese mover, pero está buscando a Dios, sabe que hay algo ocurriendo de parte de Dios. Aquí está Dios metido, que hay algo que está pasando. Yo no lo entiendo, pero es una señal de que Dios está aquí. Pero la voz de Dios a través de la profecía es una señal también, aunque solo va a beneficiar al que crea en ella, no al incrédulo, al creyente, el que cree que es Dios, el que está hablando. Porque hay gente que puede recibir palabra de Dios pero no quererla. Eso no es para mí, yo no quiero eso. Pues no lo va a beneficiar. Pero al creyente, el que sabe que Dios habla a través de los hombres y sabe que eso que es algo importante, le va a beneficiar. Verso 23. Aún así, si los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en una reunión, aquí está el regaño que le da a ellos, entran en la reunión de la iglesia y oyen a todos hablando en un idioma desconocido, pensarán que ustedes están locos. Eso es lo que está ocurriendo allí. Y después que Pablo establece todo el valor de las lenguas, el valor de la profecía, él está diciendo, yo no estoy menospreciando, estoy diciendo, la forma en que lo están haciendo no es la correcta, pero hay un valor, porque es profecía, es Dios hablando a través de los hombres. Pero ellos van a decir que ustedes están locos, pero si todos ustedes están profetizando, en otras palabras, están quizás hablando lenguas con interpretación, y los incrédulos o la gente que no entiende estas cosas entran en la reunión, serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen. Lo que ocurrió en el ejemplo que les dije ahorita. Esa persona vino, se le dio una palabra profética y se destapó lo que ellos estaban haciendo que no debían haber hecho, pensar en quitarse la vida, y fueron restaurados. Porque creyeron, porque escucharon la voz profética. Al escuchar, míralo aquí, 25, al escuchar sus pensamientos secretos, quedarán al descubierto y caerán de rodillas y adorarán a Dios, declarando: en verdad, Dios está aquí entre ustedes. Por eso es que nosotros aquí, en esta temporada, prepárese, vamos a seguir viendo más y más manifestaciones sobrenaturales. Esa es nuestra oración, es nuestro deseo, es nuestra búsqueda, y ya Dios nos los afirmó a través de hombres. Porque saben que el Señor sabe que nosotros hemos enfrentado crítica, hemos enfrentado oposición, hemos enfrentado momentos difíciles, pero ese sigue siendo su plan para nosotros aquí. Y creemos que las señales y los prodigios son parte esencial de la comunicación del Evangelio. Porque si no, es un club social.
Incluso si hay montones por ahí. Aquí queremos un Dios vivo, que está vivo y se mueve aquí, en medio nuestro, y hace, aleluya, en el mundo sobrenatural. Y hay señales y prodigios. El segundo escenario donde Dios habla a través de los hombres, como dijimos ahorita, es al hombre que lo conoce, pero no ha hecho su parte para oír directamente de parte de Dios. Y como dije ahorita, todos podemos caer en esa categoría en cualquier momento. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Pero qué bueno que Dios nos ama y nos habla como quiera. ¿Verdad que sí? Aunque yo no haya hecho mi parte todo el tiempo para oír la voz de Dios como quiera, qué bueno saber esto, que Dios me habla a través de los hombres y me regaña a veces y me levanta bandera y dice, esto, y uno dice, wow, yo no había pensado en esto. Mira cómo dice Hechos. Aquí vamos a ver un ejemplo un poquito controversial, porque no todo el mundo piensa de la manera que se enseña este texto, pero estamos hablando de Pablo. Pablo fue un tremendo hombre de Dios, pero no fue un hombre perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Hay que tener cuidado cuando estudiamos los hombres de Dios en la Biblia, porque a veces los idealizamos tanto que pensamos que caminaban a nivel de Jesucristo. No, Jesucristo fue el único que caminó en perfección. Pablo pecó, y aunque fue restaurado en su corazón, todavía estaba renovando su mente hasta que se fue con él. Job era un pecador. Ay, no, diga eso, pastor. Job fue perfecto, ¿sí? O sea, que él fue igual que Jesucristo. ¿A que no había pensado eso? No, Job fue un pecador. Y lo que experimentó tiene que ver con su condición pecaminosa. Pero eso es otro mensaje. Pero que el libro de los Hechos, capítulo 21, verso 8, dice: fuimos a casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7 ayudantes de los apóstoles, y nos quedamos con él. Felipe, este es Lucas, que está escribiendo, que caminaba con Pablo todo el tiempo. Felipe tenía 4 hijas solteras que eran profetisas. Mira, Norma, ese texto le gusta a ustedes, ¿verdad? Para que se establezca que las mujeres también son profetas, ¿verdad? Porque hay iglesias que no creen en eso, pero ahí está en la Biblia. Felipe tenía 4 hijas solteras que eran profetisas. Y qué cosa que el Señor las menciona ahí, pero ellas no tienen nada que ver con lo que está pasando. Es como que lo establece, para que sepan que estas eran profetisas. No tienen, porque el que profetizó más adelante, lo vamos a ver, es un hombre. Pero por si acaso, estas mujeres también pudo haber sido cualquiera de ellas, pero... Y Dios lo deja establecido ahí en el libro de Hechos. Verso 10. Ya hacía varios días que estábamos allí, cuando llegó de Judea un profeta llamado Agabo. Estuvieron allí. En ese momento Dios no las usó a ella, pero eran profetisas. Pero entonces llegó un profeta llamado Agabo. Al llegar ante nosotros, tomó el cinturón de Pablo, se sujetó con él las manos y los pies y dijo: el Espíritu Santo dice que en Jerusalén los judíos atarán así al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los extranjeros. Yo creo, por lo que en línea con lo que estamos hablando, que Dios venía diciéndole esto a Pablo. Pero vamos a ver por qué Pablo tenía unos cimientos mentales tan fuertes en su forma de ver las cosas, que no hizo caso de lo que Dios estaba hablando. ¿Por qué el Espíritu Santo te va a avisar de que viene un mal si no es para que no vaya? El avisado ve el mal y se esconde, dice la palabra. Si ya Dios te dice, no te metas allí, ¿por qué te metes? Para después echarle la culpa a Dios. Ay, Dios permitió que me ocurriera esto en el club. ¿Qué haces en el club? ¿Tú tienes que estar allí? Es que Dios tiene un propósito. Escuché hace tiempo el testimonio de un joven que se apartó de Dios. No le dio la gana. No, yo conozco a Dios, Dios ha sido bueno conmigo, pero me gusta mucho lo que hacemos en el mundo, tú sabes. Y se fue a los clubes y a brincar y a beber.
Y dice, el joven dijo que estaba metido en un club de eso con una mujer preciosa que vio, la sacó a bailar. Yo no sé bailar, así que imagínense que el tipo bailando porque yo no sé bailar. Y dice que cuando en el medio de eso cayó una presencia de Dios encima de él. Allí en el club. Y él reconoció que era el Espíritu de Dios. Y con la música y la borrachera que tenía, hizo así y miró para el cielo y seguía bailando y le decía, Señor, ¿qué tú haces aquí? ¿Y tú sabes qué le dijo el Señor? No, la pregunta es, ¿qué tú haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y dice que inmediatamente he sobered up. Se le fue la juma y arrancó y se fue de allí. Entonces el Espíritu Santo nos advierte a todos y déjame decirle más de una vez, pero como hay gente tan cabecidura, porque de que los hay, el Señor tiene que seguirlo diciendo y diciendo y diciendo y diciendo. Y eso fue lo que le pasó a Pablo. Usted me perdona, pero Pablo no tenía que pasar la mitad de las persecuciones que él sufrió. Pasa que Pablo era orgulloso y ese orgullo lo cargó hasta que se fue con el Señor. Y hay muchas escrituras que yo he visto entre las líneas el orgullo de Pablo. Y tenía una lucha terrible, como todos nosotros. ¿Cuántos tienen lucha con ciertas cosas? A lo mejor no es orgullo, pero todos nosotros, yo también. Pero qué bueno cuando yo puedo reconocer cuál es mi lucha para estar alerta, para subir la bandera. Espérate, esta es mi lucha, no es la de Norma. Norma tiene unas luchas, yo tengo otras. Y a veces ella me las recuerda, ¿verdad? Mis luchas. Y a veces yo se las recuerdo a ella. Y estamos even. Entonces, esa era una lucha de Pablo. Pablo era orgulloso. Yo lo he visto en tantas... Mire, una escritura que mencioné hace unas semanas atrás, hablando de las donaciones, ¿verdad? De la ofrenda, porque Pablo decía, así ordenó el Señor, que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Pablo está escribiendo eso. Y la próxima línea dice, pero yo no hago así. Será bruto que te hace. Lo estás diciendo, Dios lo ordenó, pero él mismo te lo dice, pero yo no hago así. Dios lo ordenó, pero no lo voy a hacer para que no se desvanezca esta mi gloria, para que no me digan que yo soy un vividor. Dios lo ordenó, pero yo no voy a permitir que la gente diga que yo estoy en esto por los chavos. Pues a mí no me importa si la gente dice eso, que estoy por los chavos, porque Dios lo ordenó. Entonces, eso te deja ver que Pablo tenía esas luchas. Y aquí en este momento ese profeta le dice, te van a entregar. Le está diciendo, ¿qué le está diciendo? No vaya, cabezón. Es que Pablo a veces yo pienso que se creía que era indispensable en ciertas cosas, ¿verdad? Y a veces nos pasa así. Creemos que si Dios no nos usa a nosotros, no va a usar a nadie. Nosotros no somos indispensables. Dios va a hacer lo que va a hacer. Y si no te puede usar a ti, usa a otro. Porque Dios es Dios. El único indispensable es Dios. No eres tú, no soy yo. Pero entonces sigue diciendo el verso 12. Al oír esto, nosotros los de Cesarea rogamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Le dijeron, mira, vino este profeta a hablarte de parte de Dios a través de un hombre, a decirte lo que va a pasar. Pero Pablo, ¿qué contestó? ¿Por qué lloran y me ponen triste? Yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por causa del Señor Jesús. ¡Qué macho! ¿Por qué Dios no le estaba pidiendo eso? Dios te está diciendo, no lo haga. Te pregunto yo, ¿hubiera sido más efectivo Pablo si hubiera vivido 10 años más? ¿Se hubiera podido ganar unos cuantos más? Que haberse ido de esta tierra, que le cortaron la cabeza como le cortaron la cabeza. Pues no me digas que fue mejor lo que hizo Pablo. A veces creemos que sabemos más que Dios. Y Dios sabe más que nosotros. Vamos a confiar en Dios. Vamos a confiar en Dios. Pablo tenía sus luchas y él temía el nombre de Dios, pero tenía esas luchas. Como pudimos convencerlo, verso 14, lo dejamos. Estamos quietos, pues está bien. No lo pudimos convencer. ¿Cuál es entonces ese peligro que estamos hablando de ignorar la voz de Dios a través de los hombres? La voz de Dios en profecía. ¿Cuántos de ustedes han venido aquí algún domingo y han sentido que Dios les habla a través de mí? O a través de Norma. O a través de...
¿verdad? Y yo también cuando estoy sentado allá, me ha hablado a través de Norma, de Rebeca, de Chonky, cuando también está ministrando aquí también. Dios me habla a mí también. Cuando tú identificas eso, debes valorarlo. Dios te está amando. Te está diciendo, te estoy hablando porque te quiero evitar el dolor. Yo no quiero que tú tengas dolor. El Señor quiere guiarte en su amor para que evites cosas en las que ya estás enredado. Y Pablo, mira cómo dice el verso 22 aquí. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me va a acontecer. Mentira, te lo acaban de decir. No acabamos de leer que le dijeron lo que iba a acontecer. Sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo, pero mira lo que dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades. Mire si Pablo era duro de servicio. Por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso. Mire que cuando yo leo estas cosas digo, pero es que está tan claro. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Perfecto, tú puedes seguir tu carrera y terminarla, pero no tienes que pasar por las vicisitudes que el Espíritu Santo te está avisando. ¿Para qué te está avisando? Porque es masoquista, porque se está gozando. Te va a decir, ay, te van a hacer esto, te van a hacer esto, y te lo estoy avisando porque me estoy gozando en esta prueba que te voy a poner encima. Hay gente religiosa que piensa así. No, el Espíritu Santo le estaba tratando de llamar la atención. Y Pablo, desde el principio, fue duro de servicio. ¿Cuántos se acuerdan cómo fue que Pablo encontró al Señor? ¿Qué fue lo que pasó? Pablo va con cartas empecinado porque era duro, era terco. Usted conoce gente terca, testaruda. No mire para el lado, por favor, pero mire para el cielo, ni para el frente. Hay gente que yo lo voy a hacer porque sí. Y creen que es la gran cosa. Esa gente Dios se la hace difícil. Y Pablo Dios venía velando con Pablo cuando se lo encontró en el camino a Damasco, porque Pablo estaba asesinando a los cristianos y buscando nuevas formas, nuevas maneras de matar más todavía. Y mandó a pedir cartas de autorización para irse a otras. Mire qué diablo era este Pablo, Saulo, pues después se convirtió en Pablo. Mira qué diablo era, que no se conformó con matar a los cristianos en su región. Después empezó a pedir cartas para que le autorizaran el viaje a otras ciudades a encontrar cristianos en otro sitio y matarlos allá. Y el Señor, yo creo firmemente que le estuvo hablando. Pablo, párate ahí, te estás metiendo conmigo. Hasta que el Señor se hartó, en buen español, se lo encontró en el camino a Damasco. ¿Y qué le dijo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El aguijón era una vara que tenía una punta que el pastor usaba con las ovejas cabeciduras. ¿Cuántos saben que hay ovejas cabeciduras? Pues el pastor, estoy hablando de los animales y el campo, no estamos hablando de gente. El pastor tenía, el aguijón era una vara puntiaguda que cuando la oveja, el pastor trataba de dirigirlo con cariño y con amor, porque Dios siempre empieza con cariño y con amor. Traerlo por este lado, mira, vente por aquí, papito, mira, aquí está abierto y vamos para afuera, allí hay agua, allá eso. Pero la oveja dice, no, me meto para acá. Y él movía, no, vente por aquí. Y entonces, ¿qué hacía? Cuando de momento se daba cuenta que la oveja era tan dura de servir que no quería, el aguijón se le pullaba. Hacía así un puño y brincaba la oveja y cogía en la dirección correcta. Y le dolía a la oveja. Y entonces el Señor le dice a Pablo eso mismo, ¿por qué haces esto? Te estoy aguijoneando hace tiempo y no me haces caso. Dura cosas, te es dar cosas contra el aguijón. Y en ese momento Pablo se arrepintió. Y ustedes saben que cuando yo leo eso, yo creo firmemente que el Señor no venía a convertir a Pablo, venía a eliminarlo. Ay, el Señor no hace eso, el Señor es misericordia. Mira lo que le pasó a Herodes. Que Dios le envió un ángel, él quería ponerse en el lugar de Dios. Y un ángel lo tocó, le salieron gusanos por la boca, lo mató. El juicio de Dios, Él se lo reserva si Él quiere, en cualquier momento.
antes del juicio final. Pero cuando Pablo se encontró en ese dilema, entonces se tiró al suelo. Le dijo, Señor, reconozco que tú eres el Señor, que tú quieres que yo haga. Hizo la oración de arrepentimiento más rápida que está en la Biblia. Señor, eso es todo. Y el Señor la recibió. Ok, te arrepentiste, pues te perdono. Vas a hacer, te voy a usar. Pero esa era la lucha de Pablo. Y hay muchos otros eventos en la vida de Pablo que te demuestran que él era voluntarioso. Y aquí te dice, él no te dice, de ninguna cosa hago caso. Entonces, el tercer escenario es cuando Dios le habla a través de los hombres al hombre que ya ha oído lo que Dios ha dicho acerca de su voluntad, de su propósito y plan. ¿Cuántos han oído la voz de Dios en algún área de tu vida que tú sabes que Dios quiere algo contigo, que te ha prometido cosas? Amén. Yo nada más. ¿Cuántos saben que Dios tiene promesas para ustedes preciosas? Tiene cosas que Él quiere hacer. A veces son unos sueños que están en tu corazón y tú, wow, si esto fuera verdad. Y no sabes que Dios poniendo eso ahí. La Biblia dice, deleítate así mismo en el Señor y Él pondrá las peticiones de tu corazón. Él concederá las peticiones. Él va a poner en tu corazón los sueños correctos cuando te deleitas en Dios. Pero a veces la vida te da tantos cantazos y tantas situaciones y tantas vicisitudes que comienza uno a perder el ánimo. Y a ese tipo de personas Dios los anima trayendo una palabra profética. Ese servicio que hicimos y estamos orando a ver si lo podemos traer otra vez al aniversario. No se lo debe perder. Dios le ministró ánimo a montones de personas aquí. Hasta mi suero cayó ahí patas arriba. ¿No se acuerda? Yo me acuerdo. Yo nunca lo había visto ahí, a usted así. ¿Ah? Y riéndose. Algo estaba haciendo Dios allí. Algún ánimo le estaba dándole a él, porque él está aquí todos los domingos buscando de Dios. Y alguna situación estaría en su mente que Dios estaba trayendo ánimo. Y Dios hace eso con todos nosotros, para motivarnos y para afirmarnos. Y voy a terminar con esta escritura de Ageo. Y prepárense para orar, ustedes dos. Porque cuando estaba orando por esto, cuando estaba leyendo esto, sentí que el Señor me decía, esta escritura que la cogiste para enseñar, es una escritura para traer ánimo a la iglesia, a Brilla. A nosotros que estamos aquí, a usted que está aquí. Porque muchos de ustedes están enfrentando retos y situaciones y nosotros también. Nosotros como pastores y iglesia. Y Dios, mientras yo leía esto, yo sentía como un bálsamo que me caía encima. Y el Señor decía, esta palabra para ustedes. Así que cuando la leas, van a orar sobre eso. Ageo 2, capítulo 2, verso 1, dice, el día 21 del mes séptimo, la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo y dijo, habla ahora Zorobabel, que era el líder de los hebreos en ese momento, hijo de Salatiel, que es el gobernador de Judá, y con Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y también con el resto del pueblo, y diles, Dios soltó una palabra para los líderes y para el pueblo. Diga conmigo, yo soy parte del pueblo. Esta palabra es para ti. Esta palabra profética es para ti y para mí también. ¿Hay entre ustedes alguien que haya visto el esplendor que antes tuvo esta casa? ¿Qué les parece ahora? ¿No es verdad que la ven como muy poca cosa? Pues esfuérzate ahora. Dile que tienes al lado, esfuérzate. Esfuérzate. Zorobabel, y esfuérzate también tú, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y ustedes, pueblo todo de la tierra, cobren ánimo y pónganse a trabajar, que yo estoy con ustedes. Palabra del Señor de los ejércitos. Yo no sé qué área de tu vida estás mirando en esta temporada que es poca cosa comparado con lo que fue o lo que tú has soñado que pueda ser. Pero Dios te dice, esfuérzate y ponte a trabajar en el Espíritu, porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Dirá que tienes al lado, Dios está contigo. Palabra del Señor de los ejércitos. Mi espíritu estará entre ustedes. Verso 5. De acuerdo con el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. Así que no tengan miedo. Dirá que tienes al lado, no tengas miedo.
No importa lo que estés enfrentando, no tengas miedo. Dios está contigo. Esfuérzate, trabaja, créelo. Aunque hayas visto otra cosa en el pasado, aunque no hayas visto lo que hubieras querido ver hace tiempo. Así dice el Señor de los ejércitos. Dentro de poco tiempo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones. Entonces vendrá lo más deseado por todas las naciones, que es el Señor. Y llenaré de gloria esta casa. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. La plata y el oro son míos. Si Dios ha dicho algo sobre tu vida, la plata y el oro no puede ser un límite. No es una excusa. Si lo habló Dios, Dios va a suplir. Y Él se lo dijo al pueblo. La plata y el oro son míos. Palabra del Señor de los ejércitos. Al final, verso 9. La gloria de esta casa será mayor que al principio. Y haré que en este lugar haya paz. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Palabra del Señor de los ejércitos. Ponte de pie en esta mañana. Y vamos a orar. Dios en su misericordia y su amor infinito te ha hablado esta mañana. Y te sigue hablando y te va a seguir hablando. Y quizás tú estés enfrentando una temporada complicada. Quizás esas temporadas a veces nos sacuden de tal manera que de alguna forma descuidamos lo que debemos hacer para escuchar la voz de Dios. Pero la buena noticia es que de parte de Dios eso no importa, porque Dios como quiera te ama y me ama y te va a hablar a través de los hombres. Te va a hablar y te ha hablado esta mañana para que tengas ánimo, para que te motives, para que te alinees y creas otra vez, para que esos sueños que has querido poner en una tablillita los desempolves y los saques y te esfuerces, como le dijo él a Josué y a Zorobabel, y que trabajes en lo que Dios te ha dicho que quiere hacer contigo. Que le creas a Dios, que vuelvas a tener esperanza, que vuelvas a tener consuelo, que lo que no se pudo hacer, pero lo que viene es más grande, pero lo que viene adelante. Por eso Pablo decía: una cosa yo hago, dejando ciertamente lo que queda atrás, prosigo al blanco, al premio. Diga, al premio. Al premio del supremo llamamiento. Un llamamiento es una invitación. Uno de los errores que cometen la gente, hablando de la profecía y hablando de cuando Dios habla a través de los hombres, es que asumen que porque Dios lo dijo, se va a cumplir. Y aunque Dios tiene ciertas profecías que se van a cumplir como quiera, la mayoría de lo que Él nos habla a nosotros, nos habla de su deseo, su propósito, lo que Él escribió en tu libro cuando te creó. Y entonces te invita a que participes, te invita a que creas y te muevas en esa dirección. Pero tú y yo podemos decidir no participar. ¿Y sabes qué? No se cumple. Por eso es un llamamiento. Por eso Pablo decía: al premio de aquello que Dios me llamó. Pablo decía: yo estoy tratando de agarrar aquello para lo cual el Señor me agarró a mí. Porque Él sabía que tenía un propósito. Y tú tienes un propósito en esta tierra. Tú tienes un propósito sublime en esta tierra. Mientras más rápido aceptes eso, mientras más rápido abraces eso, más fácil se te va a hacer el camino. Más satisfacción vas a tener en tu corazón. Ya las cosas de la carne no te van a llenar. Esa satisfacción momentánea que te dan las cosas de este mundo no va a ser suficiente. Y tienes que saber que
Dios te ama y te va a seguir hablando, y te va a seguir hablando, y te va a seguir hablando. ¿Qué esperas para responder?